Pondré a prueba al Dominus y al Octane para decidir de una vez por todas cuál es el mejor. Al final veremos con cuál tuve mejor rendimiento, demostrando con cuál carro es más fácil mejorar, para la gente que justamente no juega muy bien, como yo. Estas pruebas se van a dividir en 5 puntos: control en el aire, gores aéreos, opens, salvadas y dribbling. Justamente lo voy a hacer en partidos, ya que este es uno de los puntos más importantes para definir a un ganador. Empezando con la primera prueba, que va a ser el control en el aire. Así que primero empezaremos con el Octane. En la prueba tenía planeado ir aumentando la dificultad cada vez que vaya pasando el tiempo. Primero iniciando manteniéndome en el aire el mayor tiempo posible con la mira libre, aunque la verdad aún así de vez en cuando perdí el control, pero sin ser suficiente como para caerme. Aunque iría aumentando la dificultad, ahora teniendo que hacer algunas vueltas en la cancha, en donde casi toco el suelo. Y así como subí la dificultad agregando las vueltas a la cancha, también llegó un momento donde tuve que agregarle las vueltas, pero esta vez usando el iRoll, haciendo que se me complique aún mucho más este reto, pero luego terminaría equilibrándome y manteniendo al menos ese nivel por un tiempo. Sinceramente hasta ese momento me costaba mucho mover el joystick, ya que la forma del carro era muy chato y a la vez muy gordo, y eso al menos van a hacer algunas diferencias que van a ver ante el Dominus. Y luego en un momento, por querer hacer un movimiento, me terminó saliendo muy mal y caí al suelo. Ay, no. Y ahora tocaría hacer la prueba, pero esta vez con el Dominus, aunque este tendría un poco más de fe por el hecho que al ser un carro más largo y plano, los movimientos iban a ser más notorios y fáciles de hacer, para evitar caerme al menos por un buen tiempo. Esto siendo una diferencia entre el Octane, al menos eso creía yo, porque al ser justamente un carro más grande, el riesgo de tocar el suelo o las paredes era mucho mayor, y se sentía al menos en la sensación al estar volando, y terminaría sucediendo ya que tocaría la pared y así terminando con la prueba con el Dominus, que al final terminó durando menos tiempo que el Octane, este último teniendo un tiempo de 2 minutos y 47 segundos, mientras que el Dominus sería 20 segundos menos. Al final le pongo un 6 de 10 al Dominus y un 8 de 10 al Octane, así que se podría decir que el Octane está con ventaja hasta el momento. Ahora toca la prueba 2, que son los gores aéreos, que consiste justamente en eso, disparar mientras que estamos en el aire. Acá veremos sus cualidades de cada uno para atacar desde arriba. Empezando con los tiros del Octane, que en total fueron 48 disparos, así que les dejaré un resumen de los pocos gores para que juzguen por sí mismos y luego lo comparemos con el Dominus. Hasta este momento había fallado más de lo que metí con el Octane. Varias veces no llegaba a pegarle y no le daba dirección al balón, y la sensación de ser un carro más comprimido se notaba a la hora de volar. Tenía fallos increíbles, como un disparo que le pegué re mal y se fue a cualquier lugar menos al arco. Al final la prueba con el Octane terminó con 15 goles anotados de 48, un porcentaje muy malo comparándolo con lo que sería después el Dominus, que apenas iniciando se vería la mejora, acertando 3 de 4 disparos. Luego también hubo algunos errores, pero siento que fueron más errores mismos que del propio carro, como algunos que fallaba por haber direccionado mal el carro en el joystick, o también en cierta parte por pensar que el carro, tan solo por ser largo, le llegaría a todos los balones, que yo pensaba así y era incorrecto, pero al menos sí notaría una mejora del Dominus ante el Octane. Y terminando los tiros, resulta que acerté un 25 de 48, teniendo mejor porcentaje, así que el Dominus le doy un 7.5 y al Octane un 5. Al final ambos carros tuvieron un rendimiento muy diferente entre sí. Ahora toca la prueba 3, que seguramente no le va a gustar para nada a los openfóbicos, así que vamos a ver qué carro le va mejor en esta oportunidad que a muchos se le presentan, ¿no? Que son los opens, que justamente muchas personas la fallan a pesar que supuestamente son jugadas fáciles de resolver. Ahora sí, continuemos. Así que esta vez iniciaríamos con el Dominus y empezaríamos no muy bien. Puta madre, ya empezamos mal. Teniendo un inicio algo curioso, acertando un gol sí y un gol no. Una cosa que apenas me di cuenta fue el problema del Dominus,
que a la hora de definir ese tipo de jugadas, normalmente estas situaciones se resuelven pegándole con la cara del carro y al medio del balón, pero el Dominus sentía que cuando le pegaba, le terminaba pegando en la parte más abajo, o si no con la parte muy arriba del carro, más no con la punta, que sería la cara. Y eso fue lo que me complicaba en esta prueba, al menos al inicio, aunque poco a poco iría acostumbrándome, pero sin ser suficiente como para revertir la situación. A continuación les dejaré el resumen de los tiros. La tengo que llamar urgentemente. Nah, increíble. Bota mucho, bota mucho. Nah, mucho, madre. Al final atinaría un 24 de 50 tiros, un número bien malo considerando que estos tiros son algo fáciles, y aparte comparándolo con lo que sería después el Octane, que le iría demasiado bien, al menos no al inicio, pero luego muy bien en los demás disparos, no teniendo mucho el efecto de quedarse algo corto, aparte que los disparos iban con más dirección hacia el arco. Todo muy bien hasta este momento, ¿no? Hasta que llegarían los tiros al palo de mierda. En serio, esas cosas me hicieron reflexionar demasiado de mi vida y de por qué hago esta mierda. En serio, ¿por qué hago esto? Y de que debería llamarla. Nah, otra vez. Gol. No, no. No creo esta vez. Ok, ahora sí. Bien. Y la última prueba. Al final de eso el Octane con 38 disparos acertados de 50 tuvo un mejor porcentaje, y ahora que me doy cuenta, hasta este momento ambos en puntaje iban parejo con 13.5 cada uno, y ahora van a volver a estar desempatados porque el Dominus le pongo un 5 mientras al Octane un 8, aunque sería 9, pero el resentimiento de los tiros al palo me cayeron demasiado mal. Ahora toca la prueba 4 que trata de salvadas. Vamos a ver qué carro se desempeña más en el aspecto defensivo. Lo bueno del Dominus era que llegaba a balones complicados, a balones donde normalmente en partidos reales de fútbol llegan arqueros altos, estirándose lo máximo posible, pues el Dominus era algo parecido, al menos para mí que soy un jugador más defensivo que ofensivo, y eso me ayudó bastante. En los tiros donde yo antes daba por muerto, con el Dominus llegaba a sacarlos, y la sensación de cubrir más el arco es buena, esto dando confianza a la hora de querer sacar esos disparos. Y si se dieron cuenta, los disparos que sacaba mayormente eran aéreos, cosa en la que el Dominus ya había ganado en la prueba de disparos aéreos. Ya vamos viendo algunas características de cada uno. Por otro lado, el Octane no le fue mal, eso porque al menos yo siempre he jugado con el Octane y todas mis salvadas se las hice con ese carro, pero a la vez me sentía algo incómodo al querer sacar esos disparos, cosa que no sentía con el Dominus, que la mejora se sintió casi al instante. Con el Octane al menos disparos más pegados al suelo sí los sacaba, aunque esos disparos siempre son fáciles de sacar, así que no tiene nada de complicaciones. Los complicados son los aéreos y que son repetidos. Con el Dominus lo sentí mejor cuando llegaba a casi todos los varones. Al menos yo le doy un 7.5 de 10 al Dominus y un 5 de 10 al Octane. Para terminar con las pruebas, toca la última, que es el dribbling, que como dije al inicio, lo evaluaré en 2 partidas con cada carro. Esta última prueba es la más importante, por esa razón está hasta el último, ya que acá todas las pruebas del video, como las salvadas, el control y todo lo demás, se verán reflejadas en estas partidas, así que veremos cómo me fue en cada una de ellas. La primera partida con el Octane tendría un compañero algo bruto, pero muy bruto, pero no importaría mucho más adelante, a pesar que nunca me acompañó en las jugadas, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Aunque luego tendría que ser un disparo donde tendría que volar un poco, y la fallaría. Luego tendría la jugada del primer gol, donde vería la oportunidad, pero la mandaría al palo, otra vez. Pero mi compañero estaría cerca y anotaría el gol, pero consecuentemente sería responsable del gol del rival, ya que no le entendía si iba a ir o no iba a ir al balón. Luego de eso me explotaría. Más luego en un contragolpe mi compañero tendría para pasarme, pero prefirió ser un maldito egoísta de mierda, malogrando todo. Al medio, no estoy acá. Ah, que eres un maldito egoísta de mierda. Lo que hice malo, lo que hice bueno.
A que por tu pendejada, por tu soberbia, por tu huevada, estamos perdiendo. Mi compañero la malogró, pero luego se reivindicaría metiendo los 2 siguientes goles, aunque robándome uno, pero aún así ganaríamos. En cambio, con la siguiente partida fue 3 versus 3, empezaríamos perdiendo, aunque mucho más adelante metería el gol de empate. Todo ilusionado pensé que remontábamos, pero nos metieron 3 goles en menos de un minuto, XD. Luego con el Dominus empezaríamos bien, metiendo el primer gol, pero luego nos meterían el gol de una manera estúpida. Luego continuaríamos con la partida y siempre haciendo mis chistes de mierda. Y le mataron a mi compañero. Como al gran can Cerbero. Aunque luego meteríamos más goles y ganaríamos la partida. Luego con la segunda partida empezaríamos como siempre, hasta la pura mierda, recibiendo 2 goles casi al instante. Pero no me rendiría tan fácil, así que ganaría el balón para que le quede solo a mi compañero, que metería el gol. Y casi al instante volveríamos a empatar el partido, estando 2-2. Habiendo 4 goles en menos de un minuto. Pero al final la partida se fue para el carajo porque nos meterían muchos goles después. Y no quiero decir cómo fue, porque la verdad es simplemente insultar a las mierdas de mi compañero y decir que fue un maldito desperdicio de tiempo en esta partida. La verdad que a los dos se fue muy decente las partidas, pero con el Octane me sentí mucho más cómodo. En cambio con el Dominus la sensación era muy distinta, no mala, pero muy diferente, ya que sentía que el Octane era más versátil y completo, ataque, defensa, aunque sí tiene cosas en las que no es mejor que el Dominus. En partida se necesita la comodidad a realizar cualquier acción, algo que el Dominus sentía que tenía carencia por ser chato y algo molesto al manejar, pero siendo bueno en situaciones específicas del partido. Al final, por comodidad y constancia en los partidos, le pongo un 7 al Octane y un 6 al Dominus. Después de todo esto me di cuenta que cada carro tiene lo suyo. El Octane, aunque a veces se siente más gordito y cuesta manejarlo en el aire, me dio más seguridad en general. Es más versátil, cómodo de manejar en los partidos y aunque no destaca mucho en todas las cosas, cumple en casi todo. En cambio el Dominus es muy bueno en ciertas cosas. En defensa aérea al menos a mí me fue muy bien. Y en tiros aéreos me sorprendió la mejoría instantánea, sabiendo que no soy muy bueno volando, pero también tiene sus desventajas, como que cuesta más apuntar bien o moverse con comodidad en jugadas rápidas. Así que si buscas constancia y control, el Octane puede ser tu mejor amigo, pero si te gusta más volar, hacer goles aéreos y sacar balones muy difíciles, creo que el Dominus también tiene su lugar. Por eso que el Dominus es muy usado por los freestylers, y no los de las batallas de freestyle, sino por los de Rocket League. La verdad dependerá mucho de cómo juegas vos. Y eso fue todo por el día de hoy. Si te gustó el video, comenta lo que más te gustó, lo que te dio risa o sugerencias. Y también suscríbete, me ayudarías muchísimo. Aparte porque pienso hacer lo mismo, pero esta vez el ganador lo enfrentaría ante el Fennec. Si te gusta la idea, házmelo saber. Ahora sí, adiós.